Todos bienvenidos a este Instagram Live, donde vamos a estar dialogando con Pedro Freile, quien fue candidato a la presidencia de Ecuador, hablando sobre la coyuntura del país en temas políticos, económicos, sociales. Así que bueno, vamos a esperar a que llegue Pedro. Mientras tanto, bienvenidos a todos y todas. Espero que este live sea de su utilidad, que puedan informarse, que pueda ser entretenido también con Pedro Freile. Ya próximamente estará a unirse e iniciaremos el diálogo. Justamente ahí ya lo tenemos a Pedro. Ya le envió la invitación para, para que se una a live y empezar. Vamos a ver. Ahí está Pedrito en la... Para que se una, para que acepte nada más. Ahí estamos. ¿Cómo está Pedro? Buenas noches. Muy bien, Sergio, qué gusto verte. ¿Cómo has pasado? Qué gusto, a los tiempos. La última vez que nos vimos, ¿cuándo fue? A finales de enero, con la entrevista que tuvimos ahí. Claro. Y ya han pasado algunos meses. ¿Cómo ha estado, Pedro? Qué gusto saludarlo. Bien, creo que con la suerte de no habernos contagiado todavía. Tengo un amigo querido que está enfermo, está pasándola un poco difícil, pero en general creo que no nos ha ido tan mal. De hecho, un saludo para todas las personas que tienen a alguien enfermo en casa o han tenido una pérdida. Sabemos que es un tiempo muy difícil, pero no se preocupen, las cosas van a mejorar. Tenemos que tener fe, tenemos que seguir con el espíritu en alto y saber que la vida sigue y estamos hechos del material suficiente para que nos vaya bien esta. Sí, por supuesto, Pedro. Me alegro mucho que todavía no se haya contagiado. Esperemos que siga así hasta el final de esta pandemia. Y bueno, también ha tenido unas últimas semanas ajetreadas. Yo lo he visto por ahí en diferentes medios de comunicación, en este live también que sabe hacer usted en sus redes sociales, terapia para indecisos, dando su diversa opinión, obviamente con sus labores. Cuénteme, he estado más ocupado que en campaña, creo. No, realmente mucho menos, pero igual en las redes sociales, asumiendo un poco lo que creemos que es lo responsable hacer en este momento, que es tomar posición. Me acuerdo que hablamos contigo de eso, lo ofrecimos Ujú. y lo ofrecido es deuda. Así que nosotros dijimos que Sí. había que tomar posición en la segunda vuelta y eso es lo que hemos hecho y es lo que estamos haciendo, dejándole saber a la gente, porque de nada serviría que tomemos posición sin decirlo. En realidad tenemos expectativa de que la opción por la que hemos decantado pues tenga un efecto positivo y pueda coronar el 11 de abril las elecciones en primer lugar. Claro, precisamente usted ya dio su apoyo público a Guillermo Lasso, dijo que le convencía también un poco más el plan de trabajo de él. ¿Qué mira de diferente el plan de Guillermo Lasso al de Andrés Arauz? Uh, bueno, eso es largo, pero para resumirte un poco, en realidad Ujú. ambos candidatos son parte del mismo sistema. Ambos representan un sistema que respeta el hiperpresidencialismo, que está rodeado de un entorno de oligarquías, porque ambos tienen un entorno de oligarquías también. Ambos le ven al Estado en el centro de todas las cosas. Y en ese sentido, parecería que se parecen mucho. Pero sí hay diferencias sustanciales en lo que tiene que ver con la responsabilidad en el manejo fiscal, en la plata que tiene el Estado, que no es del Estado, la plata del Estado es de los ecuatorianos al final Por de supuesto. cuentas. Entonces, el dinero en manos de Lazo nos da a pensar que tenemos una expectativa de mayor responsabilidad en el manejo fiscal y por lo tanto mejores expectativas para pensar que se va a proteger la dolarización, se va a poder dar certeza a la gente respecto de tres factores críticos que me acuerdo contigo mismo hablamos, que son la salud, la seguridad y la educación como horizonte de la Ujú. emergencia que tenemos que atender. El plan de Lazo nos permite, a partir del manejo fiscal responsable, pensar que esto se puede atender. Además, conservar la dolarización y combatir de manera más eficaz la pobreza. Estas razones, en resumen, después de haber analizado los en perspectiva de los 167 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, ambos planes de gobierno, comparándolos con nuestros objetivos dentro de la emergencia, nos hacen pensar que hay más elementos de credibilidad en el plan de gobierno de Creo, de Guillermo Lazo, y es la razón por la que nos hemos ido por él. El del señor Arauz, no quiero criticarlo en negativo, pero es un plan de gobierno más conservador de las condiciones actuales del sistema, más orientado Sí, sí, sí. al endeudamiento y en ese sentido nos da menos certeza del éxito que pueda tener en corto plazo.
Y justamente eso me quería orientar, o sea, yo lo veo también desde mi perspectiva Guillermo Lasso más abierto en temas de economía que Andrés Arauz. Por ejemplo, Guillermo Lasso promueve el arribo de la banca internacional, subir el salario básico a 500 en los 4 años de gobierno, que bueno, quisiera preguntarle más luego sobre este tema, inversión privada en importación, distribución y comercialización. En cambio, Arauz propone detener la flexibilización laboral, crear un mecanismo de copago para generar empleo joven, la mitad del salario lo cubrirá la empresa y la otra mitad. ¿Cree que el circulante más pasa aquí en Ecuador? El Lazo está más abierto a las economías extranjeras y yo creo que ahí es un punto clave, pero quiero remarcar en esto del Lazo, subir el salario básico a $500. ¿Cree que es demagogia? ¿Cree que Verás, es posible cumplirlo? ¿Qué opina? hay mucha demagogia en ambos planes de gobierno. Yo digo, realmente el Ecuador, es una pena que hayamos estado tan poco tiempo al aire, porque realmente veo más responsabilidad todavía en el plan de gobierno que nosotros impulsamos. El copago de un sueldo por parte del Estado hacia los jóvenes es igual de demagógico que un sueldo de $500 como salario básico unificado. No hay plata para ninguna de las dos cosas. Entonces, y es por un lado. Por otro lado, ninguna de las dos cosas forman parte de los planes de gobierno con los que se calificaron las candidaturas. Y ambos candidatos en la segunda vuelta se han dedicado a incorporar propuestas en sus discursos. Y eso es muy diferente de tener objetivos, metas y modos de ejecución en sus planes. La diferencia sustancial está no solo en que están diciendo las cosas que no plantearon en la primera vuelta, sino que legalmente nos están prometiendo cosas sobre las cuales no les podemos exigir que cumplan nada. ¿Por qué? Porque al candidato tú le podrías provocar hasta la revocatoria si es que incumple algo que está escrito en el plan. Pero no puedes hacerle nada si incumple algo que no está escrito en el plan. Yo ahí creo que al Consejo Nacional Electoral de pronto, no de pronto, otra vez le falta hacer bien los deberes a los señores del Consejo Nacional Electoral. Cuando tú lees un candidato decir Claro. algo que no estaba en el plan, deberían sacar un pito y ay, pitarles, o sea, decir ahí un ratito, señor, eso en el fútbol se llama offside, posición adelantada, usted está jugando ilegalmente, esa jugada no sirve en este partido. Y la segunda vuelta está llena de esas cosas, pero, pero hay que entender que muchas de estas cosas que ustedes no llevan en la primera vuelta y que están incorporando en el discurso no constituyen realmente el corazón de la oferta de ninguno de los dos candidatos. Como no constituye parte de la oferta de los candidatos todos los insultos, toda la tierra que puedan echarse uno sobre otro. Lo objetivo, lo concreto, es en este momento pensar quién nos ofrece algo distinto de lo mismo. Lo mismo que hemos vivido 14 años sin mucha perspectiva de movernos hacia algún otro lado distinto de endeudarnos. Cuando, cuando el señor Arauz hace una propuesta de que el circulante se quede aquí, en realidad eso es como pensar que el amor se quede por ley al lado tuyo. Tú necesitas, si tienes una novia, si tienes un novio, lo que sea, no puede imponerle que se quede dentro de la relación y con amor verdadero porque una ley dice eso. Claro. Eso no funciona por orden, por imposición. El dinero en la Ujú. economía, en cualquier economía, no se queda por una imposición legal, se queda por una ventaja económica. Mi abuelita sabía decir que solo la plata llama a la plata. Y es así. Los Es capitales así. van, es así. Los capitales van a donde pueden generar más capitales y donde pueden moverse y hacer más negocios, porque así es como funciona. Entonces, decir que la plata se queda aquí porque ya dije que se quede aquí, eso es de pronto no haber tenido mucha formación económica. Hay cosas en el plan Y del es señor Lasso también. ¿Perdón? Por eso me sorprende mucho. Es bueno, licenciado con mención en economía, pero me sorprende que haga este tipo de propuestas cuando lo necesario es que Ecuador se abra más todavía. Lo necesario es que Ecuador se abra, pero de hecho el Ecuador tiene que abrirse específicamente en algunos temas puntuales. Y esto, incluso si gana el señor Arauz, creo que él tendrá que tomarlo en cuenta. Es el hecho de que no podemos gastar plata de los ecuatorianos en producir petróleo porque estamos comprando servicios, endeudándonos para comprar servicios para producir petróleo y terminamos produciendo plata vendiendo petróleo para pagar los servicios que usamos para producir petróleo. Pero no tenemos dinero para contratar guardaparques, con más esenciales todavía, para pagar médicos, para tener funcionando las unidades de cuidados intensivos, para pagar vacunas. Estamos endeudándonos para comprar vacunas. Y quiero decir un ejemplo que tal vez es extremo, puede sonar hasta grosero y le pido disculpas a la gente por lo que voy a decir, pero a veces los mejores ejemplos son los extremos.
Eso es como no tener plata para los preservativos y querer irte a un encuentro amoroso. Es vergonzoso e irresponsable. Es algo que no puedes hacer. No tener plata para las vacunas es no tener la profilaxis mínima, el cuidado mínimo, es una vergüenza. Y eso que tenemos ahorita un ministro de Economía, que de hecho a los años, Mauricio Pozo, comparado a los anteriores ministros de Economía, realmente es un premio Nobel. Porque el tipo está administrando un Ministerio de Finanzas que no tiene plata para pagar el cuidado de los carros. Y ha Total. conseguido, o sea, yo no sé cómo el hombre se ha puesto un gesto patriótico, ir a poner la cara para pedir prestado para los preservativos, básicamente. Tienes que tener realmente mucho amor por el país para hacer una cosa así. Sí, total, Pedro. Ahora también hablando en temas de economía y justo que lo menciona el ministro Pozo, ¿qué opina Pedro de la ley de la defensa de la dolarización en este tema que se está generando bastante debate y que seguramente en las próximas semanas tendremos a ver qué pasa en la Asamblea, ¿no? Pero ¿qué opinas sobre este proyecto de ley? Que nos tienen, voy a usar un término que usé en la entrevista, creen que estamos elevados pensando en cualquier cosa. Esa ley es como, esa ley de la protección de la dolarización es como la declaración del señor Arauz de que los dólares se queden circulando aquí porque ya dije. No funciona así. Ni esta ley ni esa declaración tienen sentido político. Sirven para quedar bien con alguien, llámese el Fondo Monetario, no sé, alguna vecina lajita que están queriendo levantarse, pero en la vida real no sirven para nada. No sirve para nada. La independencia del Banco Central es uno de los principales puntos que nosotros planteamos como parte de nuestro plan de gobierno. Pero la independencia del Banco Central no es quitarle el control del banco a los políticos para darles a los banqueros. Eso es estúpido. Perdón la palabra. Pero es algo que Adelante. está mal concebido. Tú no puedes permitir que los que tienen interés en la regulación hagan la regulación. Esos son los políticos y los banqueros, ni los unos ni los otros. El Banco Central es una institución que tiene de los mejores economistas del mundo. Y te puedo decir eso porque he hablado con gente de otros países que ha contratado funcionarios del área técnica del Banco Central del Ecuador y que dicen realmente si el Ecuador produce bananas, eso es tontera. Lo que produce son economistas de Banco Central, son técnicos, pero de los más laureados en el mundo. El problema es que aquí les tratamos como esclavos. Les tenemos sometidos a la voluntad de los políticos, o ahora será de los banqueros. Entonces, esta ley, como le están pasando, igual hay que reformularla, hay que repensarla después. No va a servir para proteger la dolarización, no puede servir para proteger los intereses de los políticos ni los banqueros. Así que, felizmente, el país ni comienza ni termina con la discusión de esta ley o con las elecciones. Habrá que hacer los ajustes, pero que en algún momento quienes cuidan nuestras reservas técnicas sean personas que no dependan ni de nosotros los políticos ni de los banqueros. Pedro, ¿sabe qué más me preocupa y quiero hacer énfasis en Andrés Arauz? Es en este tema de querer tocar mucho la mano, hacer caja chica, a mi parecer, del Banco Central, desde el Estado propio, cuando es un Estado totalmente endeudado y que ha tenido muchos problemas a lo largo de los últimos años, con este tema, por ejemplo, de los $1.000 al 1 millón de madres de familia, quiere tocar las reservas de central. Él dijo que la plata de los depositantes están en los bancos, ¿no? En el central, está totalmente equivocado. Ahí está también la plata de los afiliados del IES, de los del Seguro Social. Entonces, me da mucho, no sé, miedo, un poco de miedo de todas esas propuestas, porque al momento de hacer caja chica del Banco Central, cuando tiene un descalce de más de, me parece que son 6.000 millones, 6.600 millones de dólares, según lo que dijo el ministro Pozo, hacer caja chica después puede hacer una estrategia para que eso lleve a que el Ecuador se desdolarice. Yo te voy a decir algo más grave, ¿verdad? Sin ser alarmista, yo creo que el tamaño de nuestra economía refleja el hecho de que el Ecuador virtualmente está en condiciones de desdolarización técnicamente hablando. Y la labor que tiene el gobierno que entra en funciones es recuperar las condiciones mínimas de sostenibilidad de la dolarización. Para hacer eso, es una cuestión de sentido común, no puedes gastarte las reservas, tienes que expandirlas. Y la manera de que ese dinero como reservas respalde más crédito y más barato para los usuarios es el hecho de que esas reservas técnicas estén fuera del alcance de la caja fiscal, fuera del alcance del ministro de Finanzas y fuera del alcance de los bancos también, porque estos recursos
tienen que estar, saludos al tío Frank, me dice Fabi Córdoba, le mando saludos al tío Frank. Tienen que estar fuera del alcance de estas personas para que sirvan como reservas. La dolarización crece solo con dólares. Y la reserva técnica no puede servir exclusivamente para soportar los préstamos que hacen los bancos. Hoy por hoy, de hecho, nuestro sistema financiero es muy sólido, es muy fuerte desde el punto de vista técnico, pero la razón es porque de lo que entra a esa reserva, en realidad ellos permiten que circule muy poco. Entonces, solo se presta caro a quienes tienen definitivamente como pagar. Los bancos corren un riesgo bajo y a las personas no les llega el crédito. Entonces, para que eso funcione mejor, hay que asegurarnos de que esas reservas estén firmes. Es una razón que debe beneficiar a los usuarios del sistema financiero, a todas las personas, a ti, a mí, a tus papás, a mi vecino. Para hacer eso, Ujú. no puedes darles el control a los bancos. Claro, Pedro. Bueno, ahora pasando de temas económicos, antes aprovecho también para mandar un saludo a toda la gente que está escribiendo ahí en el live, ponen Freile mi presidente, justo por ahí vi un comentario que le ponían sabroso, justo de lo que comentábamos esa vez sobre el TikTok. Bueno, Pedro, antes de seguir en temas sobre esta campaña, también a hacer énfasis en lo que ha hecho Andrés Arauz y Guillermo Lasso en esta segunda vuelta, quería preguntarle, porque no he tenido la oportunidad de hablar con usted después de las elecciones, después de esa entrevista que tuvimos a finales de enero, ¿cómo tomó usted ese 2% de votación que obtuvo en las elecciones de primera vuelta? Con mucha humildad y con profunda gratitud, Sergio, porque no esperábamos tener algo así. ¿Te acuerdas que yo te decía a ti, yo pensaba que íbamos a tener el 1? Y Mm, con eso estaba yo muy sí. contento. Entonces ahora estoy doblemente contento, porque realmente esta votación, creemos que es voto, eso queremos creer, a veces uno se hace cuentos en la cabeza, Taino, pero yo quiero creer que es un voto consciente, de gente que vio nuestra propuesta, vio la honestidad de nuestra gestión en la elección, el no coger los recursos del CNE, el haber tenido fue algo espectacular, ¿verdad? O sea, no imprimimos una camiseta, verás, una bandera, de verdad, nunca lo hicimos. Llegamos a gastar menos de $10,500 en toda la campaña, incluyendo todo, o sea, hasta los agachaditos, lo que gastamos en redes, todo, 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 todo. Y fue de la voluntad de gente joven. O sea, eso es, Sí, es, total. eso es lo más valioso. Y además de eso es llegar a algunas ciudades en donde ves que llegan los otros primero con camiones a repartir cosas. Nosotros llegábamos ahí en nuestro machito, el Jeep, creo que sí le viste, el Toyota viejito, Sí, sí, sí. y la gente nos regalaba cosas. No fríes, realmente es un ejercicio espectacular, es inédito, y eso sí es una responsabilidad enorme, porque esa respuesta de la gente tiene que tener de nuestro lado una respuesta, que es hacer política de mejor calidad, un compromiso Ujú. más grande de que nuestras intervenciones no cesen, de que podamos ser un gobierno paralelo, de que podamos dar formación política, de que podamos tener mejores candidatos y de que después de 4 años merezcamos el privilegio de poder volver a correr. En eso estoy muy de acuerdo y sobre todo quiero destacar también de usted que fue de los pocos, de los poquísimos candidatos de estas elecciones que mostraron sus propuestas de manera clara, que vieron la política de una manera diferente y que verdaderamente llegaron con una intención de voto real, no porque me tocaba, sino porque era la convicción de dar el voto por lo que me quiere ofrecer este candidato. Yo creo que eso es muy valioso en estos tiempos que la política está muy devaluada. Ahora, Pedro, ya esta segunda vuelta, Guillermo Lasso, Andrés Arauz, yo he visto de las campañas políticas más sucias desde que tengo uso de razón, ataques de un lado, ataques del otro lado, mentiras, videos, ya no saben qué decirse, o sea, es una cosa realmente impresionante. ¿Qué le parece esta situación? Porque la verdad se ha ensuciado tanto la política que hay que llegar a todo tipo de ataques, o sea, es esa ambición de poder, ¿no? De llegar al poder a toda costa. Es una mezcla, ¿no? Del tema de la ambición, uno. Dos, es el tema de menospreciar la inteligencia de la gente. Porque vienen los Sí. estrategas, estos gurús de la comunicación, y llegan con esto. O sea, no, ni pienses decirle la verdad a la gente dile lo que quiere oír, no le digas lo que necesita saber. Lo contrario de lo que hacemos nosotros. Y claro, Ujú. se esfuerza en que si la gente quiere, hay alguien al que tiene que entretener el show, porque si no, no lo harían así. Terminan dándose bofetadas como esos concursos de bofetadas que se dan los rusos ahí en TikTok. Entonces, Sí. pa, ver uno, y después, pa, ver el otro, a ver a cuál les cerebran más rápido. Pero no nos muestran nada útil.
En realidad, atacar el carácter del contendor a estas alturas es quitarle el privilegio a la gente de poder decidir su voto, no por el miedo, no por ninguna razón negativa, sino por razones positivas. Y en ese sentido creo que esta campaña es una pena. O sea, hace que los dos banqueros queden mal, no les mejora sus perfiles, genera indecisión en lugar de dar certeza. Yo creo que al menos en los 2 días que faltan, ojalá hicieran el ejercicio de decirnos cada uno qué es lo mejor de su propuesta y concentrarse cada uno solamente en decirnos eso, qué es lo mejor de su propuesta, que además se puede cumplir, no lo que mejor suena, sino que mejor pueden hacer y que mejor se puede cumplir, sin odio, porque además como habíamos hablado, Sergio, nuestro país no puede, en la circunstancia de la economía mundial, no solo de nuestra propia economía, estar dividido. Necesitamos olvidarnos de archivar el odio para algún otro rato. Ahorita necesitamos ver en todos los ecuatorianos, los que creían en lo que estaba vigente y los que no creyeron, por igual, estamos igual todos en el suelo. Trabajar juntos, pues, o sea, definamos el tema, flexibilización o trabajo por horas. A ver, ya, pongámonos de acuerdo. Estamos bloqueando con el tema del sueldo de 500 y eso del copago de los sueldos para jóvenes. No vamos a hacer ninguna de esas cosas. Digámosle a la gente mejor que este mes, el primer mes de gobierno, nadie va a poder recibir sueldo porque vamos a tener que comprar vacunas. Es Suena, la realidad. suena terrible, pero de pronto pongámonos de acuerdo en que eso el que llegue va a tener que hacer, porque primero que nada está que todos estemos vacunados. Y Que van a las, ser medidas muy duras, muy duras. Se claro, lo va a ver quizás como al malo, pero está recibiendo un Estado que está totalmente acabado. pero entonces póngase de una vez de acuerdo los dos candidatos en que el que llegue va a tener que hacer esto por sentido común, que van a tener que sacar del sombrero de nuevo la propuesta de este candidato desconocido, que quién tan sería, que nadie sabía que de dónde salió y cómo así vino encima a decirnos a todos paquetes del Freile, que se pueden poner fábricas para las vacunas. Sí, te das cuenta de que ya podríamos estar vacunados más de la mitad de la población y estaríamos vendiendo turismo y vacunas al resto de América, en vez de estar Y pidiendo además, prestado. y además que se vacunan los amigos, las élites, un desgobierno total que O sea, estamos no, no, viendo del no todas las Moreno. élites, no todas las élites, porque ojalá les vacunaran Bueno, eso a los deportistas de élite que tienen que ir en 2022 a competir en Tokio, pero no, es la en el élite tenis, bueno, puerca, es la élite puerca la que se vacuna, no los los amigos deportistas de del élite. gobierno, claro. Pedro, y también, hablando también de este tema de Lenín Moreno, ya que estamos hablando sobre el tema de las vacunas, todos se van de este gobierno y el hecho de que no vaya incluso, que no haya existido ese plan de vacunación, realmente da mucho que desear, más allá de que haya sido obviamente la labor del Ministerio de Salud, pero que el presidente no esté ni enterado de lo que pasaba. O sea, yo como presidente me diera una vergüenza increíble el salir a decir que no estaba enterado de nada. Y bueno, son tantas de las cosas. Pero está próximo a acabarse este gobierno. En estos 4 años, en unas breves definiciones, para no ahondar mucho en esto, porque realmente tiene el menos de 10% de aceptación. Estamos claros de que el gobierno de Lenín Moreno ha sido de los peores que hemos tenido en las últimas décadas, y es que no es el de la historia. ¿Cómo usted lo evaluaría estos años de gobierno? ¿Cree que también se han hecho cosas buenas dentro de todo las cosas negativas que se han visto? Te voy a preguntar una cosa para poder articular mi respuesta. Cuando tú le ves al señor Moreno salir a hablar a una señora y decirle que cómo puede tener ella hambre si se le ve con sobrepeso, y lo hace todavía pensando que es jocoso, ¿tú ves alguna traza de vergüenza en su cara? No, para nada. El tipo creo que está hasta convencido de que dijo algo gracioso, empático o hasta positivo. Yo creo que cuando uno cae en un estado de cinismo de ese nivel y piensa que está haciendo bien las cosas, es porque perdió la cordura. Y por eso tal vez que la gente del entorno de él huye de él. Se fue la gran ministra, se fue el gran secretario, se fue el gran asesor. Y alguien me decía el otro día, el Michelena es el único el que va a quedar para entregar la banda presidencial. Y yo decía, Andrés Michelena, y me dice, no, el Carlos Michelena, porque ese le da chiste todo. ¿Quién más va a quedar? Ya se están yendo todos. Yo creo que el gobierno de Moreno termina excepcionalmente mal, probablemente solo comparable en el desprestigio histórico al gobierno de Ignacio de Ventimilla. Pero creo que para los que no han leído historia sería largo pero les voy a dejar la curiosidad mejor, ¿verdad? Para que tengamos algún chance de conversar de historia también en otra oportunidad.
Vayan a Con buscar cómo gusto. terminó Ignacio de Veintimilla. Ese es el único gobierno que se puede comparar en la vergüenza con la que termina el gobierno de Lenín Moreno. Pero sí, también hizo cosas positivas, porque sería injusto solamente endilgarle este protagonismo de la vergüenza más grande de la historia, sin decir que sí hubieron cosas positivas. El gobierno de Moreno fue un gobierno que no es que nos trajo paz, pero nos mantuvo apaciguados, no hubo tanta violencia. Fue un gobierno que, aunque no garantizó la justicia, no cometió demasiadas injusticias. Fue un gobierno que, a pesar de no tomar decisiones, todas las decisiones necesarias, omitió a veces un montón de malas decisiones. Fue un gobierno que cometió tal vez menos corrupción que el anterior, o tal vez más disimulada. No sé cómo calificar eso, de pronto no está entre las cosas buenas. Yo creo que más disimulada, el del anterior gobierno fue más descarado. Sí. Pero el tema de ayudas técnicas cumplió más o menos los números que ofreció. En el tema de viviendas, aunque obviamente con las limitaciones económicas, algo cumplió. En los temas que tenían que ver con las relaciones internacionales del Ecuador, hizo un papel mediocre, pero en una orientación correcta. Esas son las cosas positivas. Tuvo gente prominente, de alta clase social, formando parte de su gobierno, lo cual para algunas personas es cuestión de prestigio. Claro que eso a veces termina constituyendo élites puercas que andan por ahí vacunándose con la plata que servía para atender primero a los médicos y a las enfermeras. Tampoco creo que sea positivo. Pero, no sé, tuvo cosas positivas, porque cuando yo hablo sobre todo con gente de organismos internacionales que han vendido mucha consultoría al gobierno del Ecuador, o con funcionarios diplomáticos de otros países que han estado en muchas recepciones, cenas y eventos sociales que les han estado muy agradables, dicen, ellos hablan bien del gobierno de Moreno. Supongo que debe ser por algo bueno también. Y fuera de eso, no veo qué más te podría decir. En lo demás, solo podría decir denostaciones de orden personal o burlas en el orden personal también. Y creo que alguien que hizo lo que hizo ayer con esa mujer, al decirle que estaba gordita y que se notaba que no tenía hambre, ya no merece ni siquiera que le hagamos chiste. No, totalmente, totalmente. Y ahí está fuera realmente de los cabales y no se le nota ni siquiera la vergüenza, como decía. Yo creo que ver también esa parte psicológica, yo creo que es ver también cómo termina este gobierno sin liderazgo, sin vergüenza también. Y bueno, realmente lamentable. Esperemos que podamos tener años mejores con el gobierno que se venga. Por ahí vi una pregunta de Para mí, una Sergio, persona. solo para redondear, una sola palabra muy Ujú. corta que creo que es la que define el gobierno de Moreno. ¿Tú sabes qué significa snob? Snob, no, desconozco. No digo que dicen fulano, ese es un snob, o esnovista, snob. Snob Término. es un término aceptado por la lengua española. Snob se le dice a alguien que parece superficial en general, pero en realidad viene de una expresión latina mucho más profunda, que tiene más de 1000 años. Y snob es el apócope de la expresión que significa sine nobilitate, sin nobleza. Eso para mí es el señor Moreno y su gobierno, snob. Muy bien, Pedro. Por ahí había una pregunta de la gente que decía, y me pareció de una persona que ya se me pasó porque están comentando bastante, pero alcancé a ver que decía, ¿qué le dice usted a los jóvenes y bueno, a las personas en general de que van a votar por el nulo? ¿Por qué no votar por nulo y por qué no votar por Andrés Arauz? Que era una pregunta de Chester, Juan García. Comencemos por el señor Arauz. No, o sea, primero que nada, si es que estás entre votar nulo y el señor Arauz, mejor vota por el señor Arauz. O sea, votar nulo no es una opción y te voy a explicar por qué. Primero, votar nulo es votar en silencio, cuando la historia de la humanidad demanda que dejemos de escuchar nuestras voces por la libertad y por la democracia, más que nunca. Estamos por entrar, se dan cuenta ustedes, una era que es equivalente al Renacimiento hace 600 años. O sea, no puedes perderte una, dejar de salir en la foto en un evento histórico para la humanidad. Yo creo que en esta época tú no puedes dejar de viajar cuando puedes, dejar de elegir cuando puedes, dejar de pelear cuando debes, dejar de levantar tu voz cuando es tu responsabilidad. Por eso tienes que votar, porque el silencio no es neutralidad. En la circunstancia actual, el silencio es respaldar el statu quo.
Eso me lleva de nuevo al señor Arauz. Él es del statu quo, él es del sistema. Ambos son, pero él es el conservador en el sistema. Para levantar la voz tienes que estar contra el sistema y eso implica un camino para salir de él. Lazo es un camino para salir de él. Por eso, pensar en positivo para mí es votar por Lazo. No es en contra del señor Arauz, pero sí en contra del silencio, en contra del blanco, del nulo o del abstencionismo. Pedro, y además hay que remarcar una cosa que es muy importante. Creo que el arrastre que tiene Andrés Arauz en el voto es obviamente por Rafael Correa. Rafael Correa es quien impulsa eso, Sí. porque si Andrés Arauz estuviera en otro partido político, en cualquier otro partido político, no tendría la misma votación, estuviera mano a mano quizás con un Gerson Almeida, con los del último, estoy seguro que es así. Pero, por O ejemplo, yo en sea, Andrés Arauz no fuera... no seas tan duro, pobre señor Arauz. O No, sea, es la realidad. sí, man, Si pareces, fuera de otro partido mira, político, a mí me han dicho que, que él parece hasta una estrella de televisión. es muy inteligente. Y justo eso iba a decir, o sea, No, por el parecido yo, con los polivoces. Sí. no, pero yo le iba a decir, yo veo en Andrés Arauz un tipo inteligente, un tipo astuto, pero esa misma astucia me lleva a pensar a que puede hacer cosas realmente muy macabras en el gobierno. Y es mi percepción personal, no sé si a usted le pasa con, hablando justamente al inicio del live hablábamos de economía, del tema de hacer caja chica del Banco Central, de sus propuestas de que el circulante se quede en el país, de sus propuestas revolucionarias que van de la mano de la ideología de Rafael Correa. En ese sentido, yo veo a Andrés Arauz, a un Hugo Chávez pequeñito. No sé si a usted le pasa eso. Y con mal estado físico. Porque Hugo Chávez, fuera de cosas, era un comando como militar, era un tipo que tenía un físico envidiable, ¿no? Pero al señor Arauz yo no quiero hacerle mofa, no quiero burlarme de él. Le he escuchado hablar en otros idiomas de una manera muy interesante, con una competencia que la mayoría de políticos no tiene. De hecho, te diría que suena más inteligente en inglés que en español, verás. Eso es algo Sí, que sí, sí, lo he visto. eso es Es algo muy que inteligente. me perturba y me parece, pero es más inteligente en inglés que en español. Es como que si hubiera sido criado en inglés, no sé, pero suena más inteligente en inglés. Estudió en Estados Unidos. Puede ser eso, pero el problema de él, de hecho, no es de él, es el proyecto político que auspicia, es de esa posición conservadora a rajatabla de un proceso político que ya sabemos a dónde va. Estamos viendo lo que pasa por Dios, o sea, ¿cómo puede él todavía salir ante un micrófono y medio defenderle al señor Maduro? Por Dios, ¿cómo? No, no, alguien con educación, con formación, inteligencia, no puede hacer eso. Yo no estoy diciendo nada respecto de su jefe en Bélgica. Te estoy diciendo del señor Nicolás Maduro. ¿Cómo puedes hablar de que en realidad ese tipo es un presidente democrático? Y que a propósito, Rafael Correa es asesor de Nicolás Maduro. Correa lo dijo. Uf, chuta, ahora entiendo por qué se empezó a poner esos ternos raros, ¿ah? Debe ser asesor de imagen. Correa apoya totalmente a Maduro y Correa va a ser, eso es lo que me da mucho miedo y seguramente a los ecuatorianos, que Pero, haga lo pero mismo, o sea, que Andrés Arauz sea sumamente manejado. por eso le dicen llavero, títer, un poco de cosas, pero en realidad no debemos votar por miedo. O sea, nunca los ecuatorianos debemos volver a caer en esto de que nos arrinconen y nos hagan hacer las cosas por miedo. Porque el presidente que venga, que debe ser Lazo, va a tenerla totalmente dura y probablemente nos toque jalarle las orejas y quejarnos porque nos van a aplicar medidas que van a ser difíciles. Y él en su forma de liderazgo no va a poder anticiparnos que la cosa se viene difícil. Cosa que creo que tú o yo sí le diríamos a la gente. Es preferible explicar, o sea, verán, esto va a estar difícil, va a tocar hacer esto. La gente, de hecho, hoy necesita saber eso. Y claro, como Lazo Así no es. lo va a hacer, nos va a tocar jalarle las orejas. Pero no nos está mintiendo. En el manejo fiscal no nos está mintiendo. Y el señor Arauz está a costa de todo quedándose en una línea de discurso que no tiene salida, que no tiene posibilidad de sobrevivir positivamente. Muy bien, Pedro. Ahora quisiera hablar con usted un poquito sobre el tema del extractivismo, que realmente también es importante y yo creo que al menos en la posición económica en la que estamos es muy, muy importante discutir al menos un poco sobre este tema.
A ver, Ecuador está en el 15% del territorio concesionado a mineras chilenas. El petróleo ha sido la principal fuente de ingresos para el país. ¿Usted cree, Pedro, que es posible salir del extractivismo, de este modelo en el que Ecuador ha profundizado? ¿Cuál sería esa visión? Y comparando, ¿no? ¿Es posible salir del extractivismo y cuál es la mejor visión? ¿La de Andrés Arauz o la de Guillermo Lasso? Primero, la respuesta es sí, y la respuesta al cómo, eso es lo importante, es con más Ujú. petróleo. Esa es la lamentable verdad. Para salir del petróleo hoy tenemos que explotar mucho más petróleo y tenemos que hacerlo sin dinero del Estado, sino con dinero privado, para poder liberar recursos para la salud, la seguridad y la educación. No tenemos opción. Es desagradable, es apestoso, es anacrónico, está fuera de la lógica de lo que queremos. Pero para poder llegar a ser un país que vive del turismo, de la agroindustria y de la logística, necesitamos indefectiblemente producir mejor, más rápido y de manera más sustentable y limpia. Muchísimo más petróleo durante un periodo corto. Esto van a ser 5 o 6 años. Pero nos vamos a quitar de encima los $26,000 que andas debiendo, Sergio, verás, porque $26,000 ya estás debiendo, sí sabes, ¿no? Sí. No sé cómo irás a hacer para pagar, porque el gobierno va a venir y te va a cobrar. Y si tiene que pedir prestado más, vas a deber más nomás. Entonces, ¿para qué este ciclo absurdo de que sin hacer nada por el privilegio de tener la marca Ecuador encima tengas que deber plata? Es Ujú. necesario que nos liberemos de eso y para eso hay que hacer petróleo. Solo así nos liberamos del extractivismo. Los modelos de ambos son extractivos. Ambos te hablan de la exportación, porque es la única fórmula lógica para sostener la dolarización, pero ninguno de los dos está proponiendo nada diferente en materia petrolera de lo que ya se ha propuesto los últimos 14 años. De hecho, todos los candidatos proponen lo mismo, verás, pero no es por malos, es por ignorantes. La única propuesta que tenía un contenido distinto respecto de qué hacer con la industria hidrocarburífera es y sigue siendo la nuestra. Y de hecho, al candidato que gane, me va a tener como que fuera una ladilla encima, hasta, Ahí, con, ahí, ahí. hasta convencerle de qué es lo que tienen que hacer, porque es evidente, en sus planes no está. En el nuestro Ujú. sí, y tenemos el chance de que lo hagan, vayan y hagan. Solo no lo hagan, no le encuentren la manera de sacarle plata para sus amiguetes, para sus amigos en Carondelet, en la oligarquía, los que se vacunan. No, no, utilícenlo como es y vamos a poder dejar el extractivismo. Porque si tú agarras los ODS, que es el ejercicio que hicimos en la terapia para indecisos, el discurso de ambos en materia de extractivismo está más o menos en el mismo nivel de endoso de los ODS. El del señor Arauz un poco más, pero vamos 14 años de endosados a un discurso que no cumplen, porque ellos dicen no tocaremos las zonas intangibles y ahí primerito van y se meten en Yasuní a producir petróleo. Entonces, no le puedo creer que va a ser algo diferente que eso. El señor Ujú. Lazo está diciendo que sí, que ya están produciendo en el Yasuní y han de seguir produciendo en el Yasuní. Eso me parece más honesto. Y de hecho, Y, y Lazo propone esta consulta vinculante también, ¿no? De preguntarle a la gente. y eso te soy sincero, la manera en la que le está planteando Lazo es un tiro en el pie. Yo creo que eso es un error de alguien que le está asesorando mal a Guillermo Lazo en materia petrolera, así no se hace industria petrolera en ninguna parte del mundo. Es lo que estás, verás, es muy importante, yo no sé cómo hacer, organizar un curso, armar una maestría, traerles a los candidatos. Hay que darle formación a la gente para que entienda que a veces hablan pendejadas. Las consultas vinculantes son menos relevantes que unos planes de manejo ambiental técnica y financieramente bien estructurados. Si tú le estás dando una licencia ambiental para una actividad específica a una industria, llámese la industria de los chifles, la del petróleo, la minería, lo que sea, ya le estás dando unas condiciones que cumplir. Y a la comunidad además. Ya le hiciste participar en qué beneficios puede tener directamente. En materia petrolera, existe lo que se llama la ley amazónica. Claro, exclusivamente para las provincias de la Amazonía, no para la costa. Acuérdate que nosotros proponemos producir petróleo en Manabí también. Sí. Pero esa ley no se cumple. Entonces, si tú vivieras en la Amazonía y ves que estas empresas vienen y sabes que ganan millones de dólares al día y a vos no te dejan para tener alcantarillado, o sea, ¿vas a hacer algo por apoyar que sigan haciendo petróleo? Nunca, pues tendrías que ser un irresponsable con tu propia familia. Cuando tú Claro. ves que a nivel de remediación ambiental, el mismo Estado a través de ya no sé ahora si es Petroecuador, Petroamazonas,
no está haciendo nada por limpiar el desastre que causan desde 1972. ¿Puedes confiar en algo distinto? En realidad es No. que no. Por eso hay que hacer algo distinto. Esa es la única opción, es hacer esto diferente. Y si no, no vamos a poder hacer nada extractivo. Y el tema de la consulta vinculante en Cuenca, que de hecho esta semana, creo que es el día de mañana, creo que tengo reunión con el alcalde de Cuenca y su gente. Entonces, de hecho, muy esperanzado en conversar con ellos, porque lo que ellos han logrado a nivel de consulta constitucional es algo verdaderamente relevante. Y es algo que tiene que, de una u otra manera, encauzarse de una manera diferente a nivel nacional para evitar que la lucha contra la minería a gran escala se convierta en una lucha a favor de la minería ilegal. Porque hay una cosa cierta, si el Estado no es muy fuerte en su presencia en donde prohíbe la minería a gran escala, lo único que está haciendo es permitiendo la proliferación de la minería ilegal, y eso implica la proliferación del narcotráfico y la proliferación de la mafia, que empieza a venderle seguridad y a vacunar a la gente y a generar un caldo de cultivo de actividades irregulares. Entonces, la idea no es mala, y de hecho, yo te dije a ti, para mí la minería es una apuesta de largo plazo. No necesitamos caminar a la velocidad con la que hay que caminar en el petróleo. Pero para caminar hacia allá, no podemos ir por el obstruccionismo. Tenemos que ir constructivamente alrededor de usar el sentido común, la ciencia y la tecnología para que las cosas pasen sin causar daño, pero trayendo beneficios a la gente de las áreas de impacto y a toda la economía del país. Muy bien, Pedro. Ahora también quisiera hablar con usted un poco sobre lo que es la educación, ¿no? Creo que un país que no tiene buena educación, que no tiene buenas reformas políticas educativas, que no está innovándose constantemente en este campo, no está dirigiéndose a ningún lado concretamente. Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, no sé, la visión desde su perspectiva para construir una mejor educación en el Ecuador, para que se permita tener, por ejemplo, desde pequeños economía financiera, a tener una educación que sea más reflexiva, más crítica y no tanto de memorización, que, por ejemplo, la computación sea de manera transversal en las materias y no solo una específica para aprender computación, sino que ya se las empiece a utilizar de manera transversal en todo lo que es un contexto de la educación e innovar constantemente, ¿no? Pero es un largo proceso. ¿Cómo ve este tema, por ejemplo, para el Ecuador y qué es lo que se debería hacer en este sentido para construir desde los más pequeños para que el Ecuador avance? Obviamente hay reformas que ya están cambiando, hay muchos currículums educativos que se tienen que adaptar a los tiempos actuales, ya no se puede estar enseñando lo mismo que hace 40 años. Entonces, ¿cómo cambiar eso también? Porque la verdad que es fundamental el tema educativo en proceso de construir un país más desarrollado. Quitándoles a los políticos las llaves de las decisiones, de la pedagogía, del currículum y de la historia. Nuestro país es un país que ha reescrito, por virtud de los conflictos políticos, de las desavenencias sociales, de lo injusto de la lógica de las élites y las oligarquías, una historia que durante los últimos al menos 14 años se está contando patas arriba, de una manera que además no es útil para los valores de la sociedad. Hay que reformular esto, hay que volver a escribir la historia. Felizmente, en nuestro país hay pedagogos, hay generadores de políticas públicas educativas, hay educadores maravillosos, que de hecho muchos se nos han fugado a otros países por la necesidad económica, pero hay gente, tenemos gente suficiente para poder reformular esto. Ahora, a la educación hay que darle recursos para que funcione. De cerca de un poco menos de 4.000 millones de dólares anuales que tenemos asignados, el presupuesto general del Estado no está cumpliendo ni siquiera 1.600. No estamos, y deberíamos tener el doble de eso. Imagínate tú en las condiciones en las que la pandemia nos ha hecho tener que sobrevivir, a los que han podido estar conectados, que ha sido un privilegio, no la regla para la mayoría de gente en el sistema educativo. Los profesores siguen llenando formularios la mitad del tiempo, sin tener herramientas previas, porque en su formación no les enseñaron cómo dar clase a través del teléfono, sin que nadie, de hecho, pague el internet para que puedan estar conectados apropiadamente, o cómo lidiar con una nueva condición de salud mental, que de hecho es un problema de salud público que vamos a descubrir en los siguientes meses, si es que logramos salir Por a la calle supuesto. pronto, porque simplemente no estábamos entrenados para esto. Entonces sí, hay que reformularlo todo, y esa es una gran oportunidad. Ahí está, ¿ves? Ahí están los estoicos, donde está el obstáculo, está el camino. Todas Ujú. estas debilidades que acabamos de descubrir son la oportunidad más grande para replantearnos cómo debemos hacer las cosas, cómo tenemos que tener una educación más enfocada en valores y tratando a la tecnología en el contexto de la inteligencia artificial en ciernes.
los abogados vamos a desaparecer. De pronto el día de mañana la aspiración es ser filósofos, no abogados, porque van a haber algoritmos que tengan mejor capacidad de definir por nosotros de manera más rápida y más prolija lo que se debe hacer para solucionar un conflicto humano. Claro, Juan Dios, ya me metí con la inteligencia artificial. Digo, ojalá no pase pronto, porque todavía no sé cómo voy a hacer para ser filósofo, Pero en algún momento va a llegar. no sé, hermano. Pero lo que sí es que ojalá dure todavía lo de ser abogado. Pero sí, efectivamente, no creo que el tema está como lo plantea, como desde el punto de vista novelero que lo plantea el señor Arauz, de que vamos a aprender Scratch y vamos a aprender Python. Y yo me metí a tratar de aprender Python y Scratch, de hecho, después de oírle al señor Arauz para ver qué tal era. Y sí te has Complicado. intentado. No es Sí, tanto sí, sí. sí, o sea, no me parece que es la propuesta para hablar de la pedagogía, para enseñarle a mejorar a la gente. No, no va por ahí. Porque para comenzar, supongo que la mayoría de ecuatorianos no es ese ejercicio que has hecho vos o yo de meterte a ver cómo carajo es esto del Python que se Sí, así me metí. Yo también. Pero no le veo a mi guagua de 13 y menos le veo a un guagua de 5 años con eso. O sea, muy genio ser este man, muy bacán. No va por ahí el tema, no va por ahí el tema. Yo creo que los lenguajes de computación, como cualquier lenguaje, son lenguajes, se incorporan al pensum, no hay que venderles como la quinta esencia o la última chupada del mango, no es que la vida se soluciona con eso, no. Yo creo que necesitamos en la situación en la que estamos sí aprender esas cosas, pero también tenemos que aprender a usar las manos. Tenemos que aprender a tener oficio. El día de mañana, como hemos tenido un colapso en la salud, podríamos tener un colapso en la energía. Pongámonos en un escenario de esos ucrónicos fantásticos de ciencia ficción en donde de pronto se acerca demasiado un meteorito al planeta Tierra y produce un efecto de resonancia magnética descomunal que nos deja sin fuentes de energía. Hace que todos los metales que tienen la capacidad de conducir energía la pierdan. Un efecto así. Estoy hablando de una cosa, puede ser absurda completamente o no. Pero Claro, imagínate hipotético. tú, suponte en este ejemplo que es un cuento para ilustrar, que todos los materiales conductores se queden sin la capacidad de conducir. Y de pronto nos quedemos no solo sin luz eléctrica, sin teléfono, sin internet, sin WhatsApp. Cuando mi mamá le conté este cuento, dije, te quedas sin WhatsApp. Y, oh no, así como en TikTok, o sea, ya se acabó el mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos ahí si no sabemos cómo cultivar una lechuga? O cómo pelar una gallina. Ujú. O Total. cómo hacer un clavo. ¿Cómo vamos a hacer? O cómo fundir metal. Yo creo que tenemos delante de nosotros una oportunidad única. Por eso yo les llamo el renacimiento a lo que viene después de esto. Donde podemos cuestionarnos lo que sabemos y la necesidad de aprender lo que pensábamos que era inútil. Porque aprender desde cómo cultivar es lo único que nos va a salvar para saber qué comer y cómo curarnos. Sí, totalmente, Pedro. Bueno, para ir finalizando este live, que la verdad ha quedado bastante corto con todo lo que se podría abarcar y mil disculpas a toda la gente que está escribiendo, que pone muchas preguntas relacionadas al tema de la educación, a lo que conversábamos de la economía, pero si nos pusiéramos a responder todas esas preguntas, nos iríamos unas 4 horas sentados aquí y ni así acabáramos a lo mejor. Pero Pedro, Eh, quería preguntarle y quería ver si usted se ratifica en lo que había comentado de si Guillermo Lasso gana las elecciones y le ofrece, por ejemplo, un puesto de ministro, usted no aceptaría, no incursionaría en ese sentido en el gobierno. ¿Se ratifica en eso? Sí, me ratifico en eso, no es nuestra intención, no hemos buscado eso, por si acaso, no nos han buscado para eso tampoco. Creemos que nuestra función realmente está en otro lugar y es hacer que el proceso político que impulsamos tenga éxito. Entonces, no es que le vamos a negar los planes al gobierno ni las cosas que creemos que debe ser. No va a faltar palabras del lado nuestro cuando podamos recomendar a alguien para una posición. Pero yo personalmente creo que mi labor política está enfocada en hoy dotarle al movimiento de estructura, de conocimiento, en abrir ese espacio que buscamos para gente mejor que nosotros y más joven, y en hacer el gobierno a la sombra. Creo que hay que ganarnos de ese espacio en la política que hoy, como una suerte, ya sabes lo que pienso de la suerte, es oportunidad Sí. y preparación. Queremos tener esa suerte después de 4 años y ganar. Y para hacer eso, no creo que sea lo mejor meternos al gobierno. Totalmente, Pedro. Y también, bueno, en 2 años se vienen las nuevas elecciones, las seccionales, donde se va a elegir a los alcaldes, a los concejales, en fin. No voy ¿Cómo a va a estar correr para la... alcalde de Quito. No voy a No, correr no, para no, alcalde por de ahí Quito. no me pregunto, porque
hay mucha gente decía quizás Pedro, alcalde de Quito, pero no. Mi pregunta iba a ser cómo se va a estructurar su partido político. ¿Van a haber concejales? Porque usted me comentaba que obviamente Sí, estaban empezando en eso, de estructurar bien su partido político, pero ¿cómo lo van a sí. trabajar para tener fuerza y llegar muy bien a 2023? A ver, primero, fuera de la parte organizativa propia de las formalidades que le toca hacer al movimiento, hemos culminado, de hecho esta semana esperamos que pase la elección para hacer público y todo lo demás, un convenio con la CELAEP, una fundación que está dedicada a la formación de servidores públicos para implementar un primer módulo de formación de gobernanza para gobiernos autónomos descentralizados. Esto implica enseñarle a quienes se interesen en hacer política desde la construcción de un presupuesto participativo a partir de un plan de ordenamiento territorial o la elaboración inclusive y la contratación de un plan de ordenamiento territorial hasta cómo llevar adelante la gestión parlamentaria dentro de los cabildos, dentro de las responsabilidades propias de los ediles y de los alcaldes, pero también de los prefectos, que de hecho tienen una mesa con una suerte de ediles que son los alcaldes y los miembros de las juntas parroquiales. Entonces vamos a empezar a hacer formación. Esa formación nos permitirá, como parte del proyecto, estos son 4 módulos de formación que van a estar disponibles para los adherentes primero, obviamente, pero vamos a tener, digamos, un nivel de acceso también para las personas que no son adherentes. Y después de 10 meses vamos a tener como resultado de esos cursos los planes de gobierno que pensamos ofrecer para los cantones. Y ahí comenzará nuestro proceso de primarias, procesos de Ujú. evaluación, de certificación y demás, que nos permitirán tener, Dios mediante, candidatos nuevos, jóvenes y preparados para las seccionales, después de 2 años. El proceso ya está en marcha ahorita. Entonces, ¿cómo adherirse a eso? A los que les interese, pueden buscarme a través de mi página, pueden poner comentarios ahí, hay unos formularios que hay que llenar primero para poder participar. Ahorita una labor importante dentro de iniciar los primeros módulos está en lograr bajar los costos que involucra hacer estos cursos de formación. Porque tienen costo naturalmente los instructores, son de nivel de 4.º nivel los instructores que se están usando, y de hecho el curso ya se ha hecho en escuelas de posgrado como la Flaxo, así que Ujú. hay que buscar la manera, eso sí, de que sea más asequible para todo el mundo. Entonces estoy ahí ahorita hablando con la fundación para buscar la manera de que sea algo realmente asequible, fácil de costear para la gente. Qué bueno, Pedro, me alegro mucho y bueno, con esto ya le ponemos final a este live. Qué gusto conversar con usted, un saludo y agradecerle también a toda la gente que se unió y estuvo comentando. Realmente una charla muy enriquecedora que espero que haya servido de utilidad. Estos espacios creo que son muy importantes para que la gente pueda tener más herramientas de cara, sobre todo estas elecciones que ya se vienen este domingo 11 de abril, que puedan conocer un poco más de temas como lo habíamos comentado de la economía, del extractivismo, de la educación, en fin, realmente una charla muy a gusto. Así que Pedro, qué gusto nuevamente conversar con usted, seguramente no será la última, le mando un No, claro fuerte que no. abrazo y bueno, espero que se encuentre muy bien, un fuerte abrazo. Lo mismo para ti, Sergio, y para todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Les mando corazones a todos, abrazos y siempre estamos aquí para conversar con ustedes cuando haya como, que estamos disponibles. Un abrazo, cuídense. Chao, chao a todos, chao Pedro, que esté bien. Nos vemos, Sergio.